¿Cómo están chicos? Espero que hayan tenido una buena semana. Eh, Vamos de una con el taller de Fabián, ¿ya? Fabián, ¿ya tienes todo listo ahí? Sí, sí, ya. Listo. A ver, ¿me pueden permitir compartir pantalla, por favor? Dale. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Sí. Ujú. Ya. Ok. ¿Se me escuchan bien por si acaso? O sea, no se escucha bien bajo ni nada. Sí se escucha bien, ¿no? Sí. Ok, déjeme. Ya. Ok, buenas noches con todos. Un gusto verlos de nuevo. Voy a presentarles mi taller a continuación, Hacedor de tiendas. La primera pregunta, ¿qué carrera escogiste y por qué? Bueno, quiero comentarles que la selección de mi carrera fue todo un trámite. Empecemos desde cuando era pequeño, más o menos en estos años. Eh, yo no sé por qué, pero sentí que cuando era pequeño me visioné como un científico. O sea, quería ser un científico cuando era pequeño. Y eso es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque siempre andaba pensando en, qué sé yo, me gustaría en el futuro diseñar algo para, por ejemplo, lograr cambiar la visión de los ojos de las personas. Pequeños, así, o pequeños experimentos que sean como que algo novedoso o algo nuevo que ayuden a las personas. O sea, que sea algo que nadie haya hecho antes. Entonces me veía más o menos como que con esa visión. Luego ingresé al Colegio Vicente Rocafuerte, donde el profesor que pueden ver allí, que está mirando hacia el etéreo infinito, un excelente profesor realmente, profesor de biología, me mostró una visión diferente. Él es un muy buen profesor, tanto que me hizo amar la biología, la anatomía y fisiología. Y tuve la visión de querer estudiar medicina en el colegio. Y entonces como que más o menos me orientaba por eso y yo decía, bueno, yo termino el colegio, voy a postular medicina y voy a estudiar eso. Sin embargo, en el año 2014, que fue en mi segundo año de bachillerato, tuve la grandísima oportunidad de que un profesor de física llevara a ciertos estudiantes a una visita a una planta industrial. Ya, eso fue realmente algo increíble porque nunca había escuchado que en los colegios hacían este tipo de visitas, o sea, los estudiantes del colegio. Ahora lo escucho en las universidades. Entonces, bueno, el profesor estaba seleccionando a dos de los mejores estudiantes de cada curso. Y digamos que yo era el tercero, ya, o el cuarto. Entonces, yo decía como que chuta, no voy a tener la oportunidad de ir, pero sí me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque la planta que iban a visitar es Petroecuador. Es la mega construcción de Petroecuador, la que queda, creo que era en Esmeralda, si mal no recuerdo. No, no es en Esmeralda, es no recuerdo el nombre, se me fue el nombre. Ya, entonces, para mi suerte, dos de los chicos estaban allí, los dos amigos que ven allí, mi mejor amigo, el que está sentado al lado mío, y el que está atrás, también un amigo de mi curso, ellos dos fueron seleccionados. Pero también fue seleccionado otro compañero que faltó en ese momento. O sea, justo no había ido ese día. Entonces, en su reemplazo fui yo. Y bueno, allí no visitamos a detalle toda la planta, pero tuvimos primero una charla en un cuarto en donde nos dieron como que las perspectivas de cómo es el trabajo allí, cómo trabaja un ingeniero, diferentes tipos de ingenierías y, o sea, cómo es el proceso de producción de gas licuado de petróleo, que es el gas que tenemos en nuestras casas para cocinar. Entonces, luego nos llevaron a hacer un recorrido para el muelle, en donde está, donde es la recepción del crudo, y luego nos llevaron al cuarto de control donde estaba un ingeniero químico,
que nos hizo una explicación un poco más detallada de cómo es el proceso, cómo se maneja el proceso y cómo se controla el proceso desde un pequeño cuarto, en donde están unas computadoras, en donde se puede visualizar todo el proceso. Entonces, realmente, o sea, el respeto que le tenían a este ingeniero, porque cuando llegamos dijeron, miren, aquí ustedes ahora van a hablar con el ingeniero químico, esta es una persona realmente con conocimientos muy locos, es una persona realmente, para mí es una persona loca, decían, así como que en términos coloquiales por decir, o sea, por su vasto conocimiento y por el puesto que tenía en el cuarto de control y su visión, entonces lo tenían así, lo tenían visto así. Entonces, la explicación que él nos dio y la motivación que nos impulsó como que a la carrera de ingeniería fue como que algo que me hizo visionarme hacia otra área, o sea, el área de ingeniería. En este caso, provocó en mí un impacto en ingeniería química porque, justamente por eso, por esta parte de control, de controlar un proceso desde un pequeño cuarto. Entonces, bueno, igual yo a pesar de haber ido a esta charla y quedarme como que chuta, wow, de verdad fue increíble la visita y todo, dije como que igual yo quiero estudiar medicina. Como que ya estaba como que enfocado en eso. Y postulé medicina y puse como una opción también ingeniería química. Pero mi prioridad era supuestamente medicina. Sin embargo, como ya sabrán, a veces no salen los cupos y no me salió medicina, entonces me salió la carrera de ingeniería, la de ingeniería química en la escuela. Entonces cuando entré, súper nervioso, preocupado porque había postulado en la escuela y tenía conocimientos de que era una universidad que involucraba mucho sacrificio en el sentido de que uno debía como que ser, o sea, muy, muy estudioso y tratar de... Yo sabía que en mi colegio había mucha deficiencia en ciertas áreas de matemática, física, y exclusivamente en química. Entonces no era tan buena en química. Yo decía como que voy a postular una carrera de ingeniería química, me voy a arriesgar. Sin embargo, en los últimos años yo también postulé por esta carrera, no solo por la charla, sino porque veía en mí algunos dotes como una afinidad hacia, por ejemplo, las matemáticas, la física, la química. O sea, lo poco que me enseñaban en el colegio, los fundamentos que me enseñaban, a mí me gustaba. Yo como que, me gustaba como que tratar de hacer las cosas, aprenderlas bastante bien. Y bueno, ya cuando terminé el colegio, aproveché las vacaciones como que para estudiar un poco más y ahí fue donde hice el pre. Pero antes del pre hice un examen para saber cómo era la universidad, la escuela. Y me asusté, salí muy traumado de ese examen. Entonces, de allí fue como que luego ya empecé a estudiar la carrera. Pero para llegar a la carrera, o sea, no solo bastó, o sea, tener como que estas bases de conocimientos y algo que tenga afinidad conmigo y tampoco la visita, no solo bastó eso. También fue necesario para mí investigar un poco más a detalle, o sea, a qué se debe la carrera, qué hace un ingeniero químico. Ya, porque yo no estaba muy enterado. Al principio, como toda la gente puede pensar, como que un ingeniero químico lo que hace es estar en un laboratorio. Pero no, yo no tenía esa visión porque ya había ido a una planta en donde conocía a un ingeniero químico. Entonces me puse a investigar diferentes campos en los que puede trabajar. Ya. Y me llamó igual, seguí con esta motivación de querer estudiar esta carrera relacionándola incluso con medicina. Al principio yo quería enfocarme en el área de la industria farmacéutica desde la perspectiva de la ingeniería y así no perder la oportunidad de relacionar dos gustos que tenía, la parte de biología con la parte de ingeniería química. Y bueno, aquí vemos dos fotos. En el lado derecho estoy yo, fui a una visita a una planta pequeña, a una cervecería que recién estaba en construcción. Tuve la oportunidad de conocer un poco más a detalle el proceso. Entonces, un ingeniero químico también puede estar involucrado en este tipo de procesos de alimentos o tanto de bebidas. Y en la parte izquierda podemos ver un cuarto de control de una termoeléctrica, en donde el día que lo vi, que fue más o menos hace un año, fue una visita a CELEC, que es una termoeléctrica que queda aquí en Guayaquil. Entonces, como que igual tuve esa perspectiva de, o sea, ese fue como que más o menos un principal motivo para estudiar, como que ese gusto por lo que vi desde un principio en la parte de cuando fue la visita técnica y ver que se puede aplicar en diferentes tipos de plantas, de industrias, para controlar un proceso, no sé, me pareció muy, muy interesante. Bien, ¿qué funciones tienes en tu trabajo te gustaría alcanzar? Bien, en primer lugar, bueno, yo todavía sigo estudiando, ya me falta, bueno, este semestre
que recién me registro, ya lo termino y egreso y me faltaría la tesis. Pero en donde sí me gustaría realmente trabajar, como lo había mencionado anteriormente, es, por ejemplo, este es un tipo de industria farmacéutica. Y el área en la que me gustaría elaborar es como un ingeniero de procesos, que se encuentra más o menos como que monitoreando los procesos y tratando de ver que se encuentren en condiciones estables para que cumplan las expectativas de los clientes. También, el semestre pasado vi la materia de tratamiento de aguas y aquí podemos ver una planta de tratamiento de aguas en su máxima expresión, por decirlo así, una planta de tratamiento de aguas convencional. Y me llamó mucho la atención esto porque también tomé algunos cursos de tratamientos biológicos anaerobios y como que, no sé, me pareció súper interesante el diseño de una planta de tratamiento de aguas. O incluso trabajar en una planta en un determinado proceso, por ejemplo, aquí podemos ver sedimentadores. Bueno, imagínense, o sea, imagínense toda la magnitud que tiene esta planta solo para poder, para que la calidad del agua que ustedes reciben, el agua potable, llegue en esas condiciones. O sea, miren, imagínense esa inmensidad de planta para que el agua se potabilice. O sea, es muy interesante y cada proceso tiene sus perspectivas como que físicas, químicas, muy llamativas, y eso como que me motivó a que también me quiera incursionar por esta rama. También, bueno, aquí vemos una refinería, la refinería Esmeraldas. Esto también me llamó mucho la atención. Últimamente, viendo las últimas materias que he tenido, que son operaciones unitarias, me ha llamado la atención la parte de refinación de petróleos. O sea, es muy curioso realmente cómo, o sea, y también es difícil conseguir pasantías aquí incluso, pero sí me gustaría, si tuviera la oportunidad, esta sería como que mi yo loco, por decirlo así, trabajar en una refinería, en el área de procesos. Sin embargo, como lo dije en un principio, siempre estuve como que muy interesado. Bueno, como pueden ver aquí, este es un cuarto de control, como lo que había mencionado, donde generalmente un ingeniero, suele ser un ingeniero químico, un ingeniero de control también, está en el cuarto de control en donde pueden ver así varias computadoras, en donde se puede visualizar todo el proceso. El área que me gustaría estar es en el de procesos, automatización, control y optimización. Y no sé, de verdad que es a donde aspiraría a llegar, que sé que una vez tuve la oportunidad de conversar con un ingeniero químico que está en esta área. Bueno, no es un ingeniero químico, no es un ingeniero de control que trabaja en Holcim. Y, o sea, para llegar a esa área, o sea, sí se requiere como que muchos conocimientos, no solo de ingeniería química, sino también de ingeniería eléctrica y también conocimientos incluso de ingeniería mecánica. Ya, porque son muy importantes, no solo por estar ahí con conocimientos de ingeniería química son suficientes. Uno tiene que profundizar para poder tener esa visión de, o sea, la lógica computacional que involucra todo ese proceso detrás, que uno puede ver ahí en pantalla. Bueno, aquí vamos a la lectura de 1 de Corintios 9, 1:23, en donde Pablo expresa que por el Evangelio se ha hecho judío con los judíos, ha estado bajo la ley y ha estado sin ley, se hizo débil con los débiles y se ha hecho todo con todos. Es decir, que Pablo siempre ha contextualizado según donde ha estado. Bien, entonces en este caso he respondido dos preguntas, que son, la primera, ¿cuál es el contexto de las personas con quienes compartes o trabajas diariamente? Primero, bueno, yo todavía no trabajo, pero tuve la oportunidad de hacer unas pasantías, pero primero voy a hablar sobre mi universidad. O sea, en mi universidad he tenido la oportunidad de compartir con diferentes tipos de amigos. Son personas de diferentes estratos sociales, personas de clase media alta, media baja, y todas las personas con las que he tratado tienen un pensamiento muy distinto en diferentes ámbitos, tanto en la carrera, tanto a nivel de creencias y a nivel de cómo maneja cada uno su vida. En cambio, las pasantías, que tuve la oportunidad de hacer unas pasantías en una empresa que produce envases plásticos, se llama Agricominsa. Aquí tuve la oportunidad de compartir con profesionales, personas que elaboran, o sea, personas que no necesariamente tienen un título universitario, pero que laboran también allí y que trabajan muy duro, se sacan el aire para trabajar porque es un ambiente pesado también, en donde hace calor,
en donde tienen que movilizarse de un lado para el otro. Sin embargo, bueno, ellos trabajan muy duro para ganar un sueldo promedio, un sueldo básico o a veces un sueldo un poco más elevado, pero trabajan muy duro para eso, haciendo horas extras, por ejemplo, y tienen muchas aspiraciones de ascender a un mejor cargo. O sea, siempre yo tuve la oportunidad de conversar con algunos y siempre como que tenían esa aspiración, por ejemplo, había algunos nuevos, tenían esa aspiración de que ya sean contratados y que luego ya puedan como que con el tiempo tratar de superar, lograr una habilidad más en la empresa y conseguir como que un mejor cargo. Ya. ¿Has podido establecer relaciones con ellos? ¿De qué manera has podido o podrías establecer lazos para lograr una misma identidad? Bueno, en este caso yo sí he podido establecer lazos con estas personas como compañero, amigo y también como un contribuyente de la empresa en la que realizaba prácticas. He tratado de contextualizarme con mis allegados, con estas personas. Por ejemplo, en mi universidad, primero se habla de lo típico, siempre, o sea, de las materias. Siempre se habla de las materias, que sí, que los deberes, que esto y que lo otro. Pero ya luego, por ejemplo, uno empieza como que a hacer más amistad y empieza incluso a hablar de las anécdotas que hay en cada una de las materias o con los profesores. Qué sé yo, por ejemplo, a mí una vez, yo le comenté a un amigo que me caí en un examen de Química Orgánica 1, era el examen final, pero no es que me había caído, sino que en el examen, sino es que me caí, literalmente me caí. Entonces, digamos que ese tipo de anécdotas es la que nos contábamos allí y todo el mundo se rió, bueno, ya, pero fue gracioso y me dolió. Y bueno, en el trabajo, por ejemplo, yo también como que no solo trataba de hablar de las actividades, creo que a veces como que hablo mucho, a veces también soy un poco callado. Al principio fue un poco callado, pero ya luego como que traté de establecer como que una relación, o sea, con las personas que trabajan, pero primero con mis jefes. Porque yo donde estaba, o sea, me encontraba en la misma oficina trabajando con mis jefes. Entonces, digamos que no solo se hablaba como que de trabajo, sino que más como que tratábamos de hablar de diferentes temas. O sea, tratar primero de escucharlos, porque a veces ellos tenían algo que decirme, como que alguna experiencia en la empresa, algún consejo, o querían como que darme una enseñanza, porque era nuevo. Y bueno, yo trataba de ser como que atento, escuchándolos, y luego ser como que amigable con ellos, y es de poder dar un comentario, lo daba. Y me di cuenta de algo muy importante, o sea, aquí estas personas no, o sea, no estaban como que muy interesadas en la posición en la que se encontraba. Es decir, como que a pesar, bueno, yo los trataba con mucho respeto, o sea, los trataba con mucho respeto realmente, pero no es como que ellos, o sea, como que ellos puntualizaban con que no pudieran hablar con tal persona porque, o sea, qué sé yo, estás hablando con un jefe y, no, o sea, no eran como que apáticos, por decirlo así, sino que eran unas personas que de alguna forma trataban de relacionarse con todos los de la empresa. Y eso me pareció muy bueno realmente, pero siempre con su debido respeto, obviamente. Bien, aquí vamos a la parábola. Bueno, esta parábola la hice pensando en la carrera, en la futura carrera en la que voy a laborar. Y dice lo siguiente, el reino de los cielos se parece a un ingeniero químico. Si llega a sus manos un gran reto que involucre su participación, él tiene que proyectarse, desarrollar estrategias y enfocarse en la mejor alternativa para el beneficio no solo propio o de la empresa, que involucre aquel reto, sino pensando en la sociedad, en el cuidado del medio ambiente, en la seguridad, salud y excelente calidad a brindar. De la misma manera, si nosotros no establecemos un compromiso con Dios o simplemente nos quedamos con una corta proyección de quién queremos ser para Él, que es a quien debemos agradar, ni siquiera provocaremos un impacto positivo en los demás y seremos presos de acciones infructuosas que pueden ocasionar desastres en nuestras vidas. En cambio, si nuestra percepción y compromiso es grande, pensando como aquel ingeniero que es Dios, enfocándonos en que el sacrificio que hacemos no es por algo material, sino por alguien, entonces nuestras acciones serán definidas por cuánto queremos agradarle a Dios. Dios es aquel ingeniero químico que de muchas maneras nos presenta la mejor alternativa para nosotros, que es el beneficio más grande que nos brinda el reino de los cielos con nosotros. Me pareció muy interesante
hacer este tipo de analogía, porque un ingeniero químico, o sea, yo no les mencioné mucho el trabajo de un ingeniero químico, pero lo que busca un ingeniero químico, o el compromiso que tiene un ingeniero químico, no solo es ofrecer, por ejemplo, si trabajo en una industria que se encargue de la producción, por ejemplo, de pasta de tomate, ya, yo no solo tengo que pensar en que voy a vender la pasta de tomate y en que voy a ganar por las ventas. Yo tengo que pensar en el medio ambiente, yo tengo que pensar en la seguridad industrial, en la salud de los trabajadores, tengo que pensar en la calidad del producto que voy a brindar a los demás. Entonces, de la misma manera, esa relación, o sea, Dios de la misma manera trata de que nosotros nos proyectemos hacia los demás para brindar esa onda que se vaya reflejando en los demás. Y a la final esa onda va a llegar en algún momento a nosotros y nosotros vamos a sentir que ese beneficio que hemos dado hacia alguien más va a ser recibido hacia nosotros. Y de esta manera, de alguna forma, el beneficio más grande que podemos recibir al tratar de proyectarnos y hacer las cosas o a tener un compromiso grande con Dios es el del reino de Dios con nosotros. Ese es el mayor beneficio que podemos tener. Bueno, proporcionar encuentros, tratar a otros como personas. Aquí un poco del texto del que ya hemos revisado anteriormente. No sé si sería conveniente leerlo o ir directamente a la pregunta. Pero bueno, ya puntualizando, como ya sabemos, aquí este matrimonio pobre trata de, tanto como la mujer y el marido, hacen un sacrificio el uno hacia el otro, ¿no? Ese es el punto de esta lectura. Y al final del día, o sea, fue algo chistoso porque uno trataba de hacer un sacrificio para brindarle un beneficio al otro y el otro al otro, pero a la final es como que los dos hicieron, o sea, como que, digamos como que, o sea, veamos el punto de que los dos trataron de pensar en el beneficio hacia la propia pareja, ¿no? Trataron de beneficiarse entre ellos, pero lo chistoso fue que, por ejemplo, ella se cortó el cabello y para darle un beneficio a su esposo, o sea, para darle como que un obsequio por su, por su, ¿cómo es? Porque ya por cumplían años de boda, y también lo mismo por el lado del esposo, ¿no? Que había hecho un sacrificio de como que, de por parte de, ay, me puse un poquito nervioso, disculpen, voy a pasar al siguiente texto. Ok, proporcionar encuentros, tratar a otro como persona. Ok, bueno, en los momentos libres en el trabajo se pueden generar encuentros donde las personas se pueden conocer mutuamente. ¿Qué hablo con ellos? Solo me dedico a trabajar. Bueno, aquí una experiencia que tuve fue en las prácticas. Tuve la oportunidad de no solo hablar con mis jefes, sino, o sea, de temas de trabajo, sino de temas controversiales porque estuve haciendo mis prácticas más o menos un poco antes del COVID. De febrero a marzo, lamentablemente, después tuve que salir porque hubo este problema y se me suspendieron las prácticas. Y hablábamos de temas controversiales como el COVID-19, como mi jefe, por ejemplo, que es el gerente de calidad, o sea, hablaba con él como si fuéramos amigos, y eso fue chévere, la verdad, porque de verdad que había como que un buen trato, y de cómo él, por ejemplo, tomaba medidas de bioseguridad en su casa, ya en ese tiempo, cuando sí que sacaba un balde con agüita para poner a los zapatos, dejaba los zapatos afuera, fue interesante cómo él trataba de cuidarse mucho. También hablábamos, por ejemplo, con mis dos jefes, que son del área de calidad, de sus maestrías. Ellos iban a cursar una maestría de la SPOL. Y me comentaban de ella y decían que yo les iba a ayudar como que a pasar el examen de ingreso. Y era como que súper chévere, porque es como que de alguna forma tratábamos de tener confianza. Y también hablamos un poco de la vida de cada uno, de sus gustos, por ejemplo, en películas. E incluso le llegué a recomendar una película a mi jefa, que es la coordinadora de calidad. Le recomendé El ladrón de palabras, es una película interesante, la verdad, se la recomiendo. Deja un mensaje, la verdad, muy interesante. O The Words en inglés. Y también como que a veces, o sea, tenía la oportunidad de compartir con ellos en el almuerzo. O sea, no iba a almorzar solo. Por ejemplo, mi jefa me decía, vamos a almorzar. Y iba a almorzar con ella. Y a veces hablamos de temas de ingenierías.
pero de otras empresas. Qué sé yo, hablábamos, por ejemplo, de, o sea, cómo funciona la parte de un control de procesos, o sea, cosas básicas que uno aprende, bueno, que yo aprendo en la carrera, yo lo comentaba, o por ejemplo, una vez le hablé de un curso de tratamientos anaerobios, de tratamientos biológicos anaerobios, y de igual manera ella me compartía sus experiencias en la empresa, y eso me pareció como que muy bueno realmente, y siempre como que teníamos esa forma de comunicación. O sea, no solo como que, no es que hablaba, no es que dejaba de hablar con ellos en la hora de almuerzo. O sea, si tenía la oportunidad de hablar con ellos, hablaba con ellos. Incluso me llegué a ser amigo, un poco amigo de la analista de calidad. Y ella tiene sus amiguitos. Esa es muy amiguera. Y ella me presentó a sus amigos de otra área, del área de diseño. Y de verdad, súper chévere. Se podía hablar como que por ejemplo, ellos hablaban de su familia, de sus hijos, y luego íbamos a hablar de las experiencias que ellos tenían en otras empresas. Por ejemplo, la analista de calidad en Nestlé, o el de diseño, en el área de diseño, que hablaba de que estuvo en otra empresa, y bueno, es ingeniero industrial, y él mencionaba que, o sea, se involucró tanto, o sea, le gustó tanto, primero trabajaba en otra área, que era de inspección, luego lo mandaron a diseño, y le encantó diseño, y se quedó, y se fue a trabajar a Agricomienza y lo contrataron porque fue como que más o menos fue como que un tipo de selección en donde uno tiene como que hacer una competencia con otros para ver quién es el más competente para el puesto. Entonces, él hizo las pruebas, él estaba muy capacitado para eso y estuvo allí porque le encantaba eso. Eh, Al conocer la misión y visión de la empresa donde trabajo, bueno, en este caso donde realicé las prácticas, ¿cómo transmito el bien social para que se entienda que el sentido de la vida no es hacer dinero, sino un bien común? Bueno, a decir verdad, yo me percaté de que algunos trabajadores en la empresa, tanto por necesidad, este, esperaban superarse para adquirir como que un ascenso. O a que los contraten ya porque estaban como que provisionales al principio, o sea, estaban como que en tiempo de prueba también. Entonces esperaban como que ya estar estables y luego esperaban como que demostrar habilidades para lograr un mejor cargo. O sea, ellos veían como que más, un poco más como que el nivel económico y más no lo que ellos estaban haciendo para la empresa. Pero tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, ya que mi labor en las prácticas no era solo estar en una oficina. Yo tuve la oportunidad de estar en varios sitios de la planta, eh, porque yo tenía que ir a hacer un monitoreo de la temperatura y la humedad en cada una de las áreas, y también tenía que ir a tomar unas muestras para pesarlas en el área de compresión, que era en el área de fabricación de las tapas de las botellas. Tuve la oportunidad y bueno, ahí pasaba mucho tiempo realmente pesando, tomando muestras, pesando. Y a veces lograba conversar con uno de los operadores, lograba conversar también con, o sea, de ahí pude conocer, o sea, la necesidad que tenía cada uno de ellos. Sin embargo, o sea, pude tener la oportunidad de recalcarle, aunque sea a los operadores, inspectores y a los nuevos especialmente, de que, o sea, yo como que alguien ya contratado a la empresa, se les daba a entender de que su trabajo era muy importante y es fundamental para la empresa, porque todos ellos trabajaban en el área de calidad. Y sabemos que el área de calidad es para la satisfacción propia del cliente. Entonces, como que le daba esa perspectiva de que su trabajo igual es muy importante donde sea que ellos estén. Y que si ellos quieren como que lograr más, o sea, está bien que tengan sus aspiraciones, pero que ellos tengan esa convicción de que es fundamental lo que están haciendo, que es importante y por eso están allí. Y bueno, en la universidad, la manera en la que yo transmito mi bien social es que mis amigos y yo nos solemos tratar, bueno, bastante como equipo. Siempre nos tratamos como un equipo. Es decir, que si alguien hace algo que uno considere como que es lo mínimo, a veces uno dice como que chuta, dice poco, pero en realidad somos un equipo y decimos como que mira, eso ayudó a la excelencia del proyecto. O sea, cada pequeño detalle es importante, a pesar de que se haga, o sea, lo más mínimo o se haga lo máximo, por decirlo así.
Bien, es bueno que la gente conozca nuestras convicciones y creencias, pero sin imponerlas a nadie. ¿En qué momento de mi jornada puedo transmitir con palabras o actos estas convicciones morales, espirituales, humanas? Bueno, por ejemplo, en mi universidad, cuando es momento de una evaluación, o sea, cuando siempre era momento de una evaluación, yo trataba de estar enfocado así, metido así en mi lección, en mis lecciones de evaluación, y hacerlas por mi cuenta. Y antes de la evaluación, siempre me decía como que, bueno, yo estoy convencido que con lo que sé voy a lograr obtener una calificación razonable. O sea, más vale eso que como que copiar, por ejemplo, cosas así. Entonces, todos mis amigos son muy pilas, de verdad, yo tengo amigos súper, súper pilas en la carrera, pero a veces ellos como que buscaban la manera de comparar sus respuestas. O sea, ellos no copiaban, pero comparaban sus respuestas, ya. Y, o sea, para saber si yo estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. Sin embargo, o sea, la manera en cómo yo demostraba que a pesar de que yo me pueda equivocar, o sea, es importante que uno pueda hacer sus cosas. Si uno está haciendo algo que es individual, tiene que hacerlo de forma individual, ya. Y eso ayuda mucho porque, eh, digamos que eso te ayuda a ser como que un poco más, o sea, a pensar mucho, a pensar un poco más en tus respuestas y a tratar de estar convencido de que tú estás en lo correcto. Entonces ese era el punto también que quería transmitirle a mis amigos, de que ellos piensen que lo que están haciendo está bien a la final, de que ellos traten de pensar un poco más de que lo que están haciendo está bien. Y bueno, en la parte espiritual, eh, bueno, un simple acto de cuidado con lo que se dice y se hace para mí es importante. Por ejemplo, a veces un agradecimiento a Dios en un mensaje, a un amigo, a un conocido, desearle bendiciones, ya a alguien ya es un acto de demostración de que puedan transmitir hacia alguien mis creencias y convicciones de, por ejemplo, de Dios. Ya. Ayudar a mis amigos cuando lo necesiten es algo que me ha hecho, de cierta forma, más humano. ¿Por qué? Porque todos tenemos como que nuestras responsabilidades, a veces estamos muy ocupados y me he dado cuenta que, por ejemplo, a veces, bueno, actualmente algunos amigos me piden, por ejemplo, ayuda en que les explique algo, alguna clase. Amigos un poco más pequeños, claro, más pequeños que yo, que por ejemplo recién están aprobando el cálculo, me dicen como que, por ejemplo, me dicen por molestar, me dicen, profe, ayúdame con algo. Es como que, o sea, de cierta forma les has mostrado a tus amigos que estás para ellos, que estás para ayudarlos, sin esperar algo a cambio, que al final eh, tú lo que estás haciendo es crear una onda en los demás y luego esa onda en algún futuro cercano, próximo, pero en algún momento puede regresar a ti. Y bueno, cuando he tenido la oportunidad de hablar de Dios con mis amigos, o sea, lo he tratado de hacer, pero siempre desde una perspectiva, desde un punto de vista de una enseñanza que esté explícita. Por ejemplo, aquí puse hablar de la importancia que tiene Dios en nuestras vidas y dedicarle una parte de nuestro día a ello. Por ejemplo, el semestre pasado me hizo una amiga en la materia de emprendimiento y, o sea, no solo hablábamos como que tanto de emprendimiento, porque es una materia muy tediosa, sino que a veces como que, o sea, hicimos un poco de amistad, ya. Y, o sea, nos comentábamos eso, como que, ¿qué tú haces en tu tiempo libre? Ah, mira, no sé, antes de dormir, le dedico un momento para orar. A veces ya no lo hago mucho, pero suelo hacerlo. O sea, como que empezaba a comentarle un poco. Y, o sea, y siempre cuando es momento cuando algo está mal, tratar de meditar y hablar de lo que es correcto y de lo que no es correcto. O sea, porque a veces uno está haciendo algo y cree que está en lo correcto, pero al final, o sea, tratar de razonar, tratar de pensar en lo que uno está haciendo y de llegar a ese punto donde si en realidad es correcto lo que estás haciendo. O sea, esa es la manera en la que yo he podido como que demostrar o mostrar a los demás como que mis convicciones y creencias. Bueno, la parte de experiencia, la cotidianidad es el lugar de la revelación de Dios para tu vida. No debemos ser católicos que piensan que el único y predilecto lugar donde Dios habla es el templo o en la comunidad de fe donde asistimos. ¿Cómo has descubierto que Dios te busca en medio de tus afanes habituales y relación con los que te rodean?
Cuéntanos una anécdota o experiencia que te haya marcado. Bueno, yo tengo varios amigos, la verdad es que he tenido la bendición de tener muchos amigos, pero cada uno tiene o sea, su perspectiva de la creencia hacia Dios. O sea, cada uno vive la creencia de una manera distinta. Y eso es lo que yo me doy cuenta en todos mis amigos. Pero una de las cosas que me ha marcado mucho, mucho en la vida es uno de mis mejores amigos en el colegio. Eh, Él es cristiano evangélico, pero, o sea, la verdad es que él no es una persona que como que ya porque es de otra religión trata de cuestionar a otras religiones. No, la verdad es que él ha sido muy, muy buen amigo mío todo el tiempo y él incluso me ha hablado de Dios, pero yo considero que él es una persona muy madura e incluso muy madura en la, en lo que es el conocimiento de Dios. Y a pesar de que es una persona bromista, sus consejos tienen tanta madurez que yo considero que todo lo que él dice, las palabras que él dice, ahí está presente Dios. O sea, sus consejos son tan maduros que la verdad es que son muy buenos y son edificantes como que, y es una bendición realmente tener este tipo de amigos. O sea, yo considero que esta es una muy, muy buena anécdota que tengo en mi vida, de conocer a una persona como él, porque de verdad es como que ha sido un pilar muy, muy importante. A pesar de que seamos de religiones distintas, eh, él me ha enseñado mucho realmente, me ha enseñado mucho a valorar las cosas y también como que a la importancia que tiene Dios en la vida de cada uno de nosotros. Bien, ora et labora dice una frase en latín. Oración y trabajo van de la mano, pero recuerda que la oración no solo es decir palabras a Dios. ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo una oración a Dios? Bueno, que el trabajo que yo hago, ya sea en la universidad o en las prácticas, y la forma en cómo lo hago, que le traigan fe, alegría y satisfacción para quienes va dirigido el trabajo. Por ejemplo, cuando yo hacía un trabajo en las prácticas para mis jefes, eh, yo al principio era como que chuta, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, como que yo no conozco este tema. Por ejemplo, me tocó hacer un trabajo de cálculos de índices de capacidad de los procesos. Y eso es más para un ingeniero industrial, por ejemplo. Y eso no lo ve mucho un ingeniero químico, a pesar de que son herramientas estadísticas de calidad, que también debería haber un ingeniero químico. Para a tratar de como que empaparme del tema y las personas que, bueno, mis jefes, yo sentía que ellos tenían fe en el trabajo que yo estaba haciendo, porque cada vez que tenía la oportunidad de presentarles un avance de algo que yo estaba haciendo, ellos se sentían como que satisfechos. Entonces, esa satisfacción de brindarle hacia los demás, o sea, el trabajo que uno está haciendo y brindarle como que esa alegría, es lo que yo considero, o la manera en la que considero que puedo hacer de mi trabajo una oración para Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo o sea, lo estoy haciendo, estoy tratando de hacer lo mejor de mi trabajo, tanto en la universidad, para los demás. Dar lo que alguna vez recibí. Bueno, aquí el texto del agricultor, cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio de la Feria Agrícola Nacional. Ya conocemos un poco de este texto, en donde menciona justamente de su generosidad hacia los vecinos, sin importarle tanto la competitividad que tenían ellos por las cosechas de los demás, que vayan a tener más ventas, menos ventas. A la final, o sea, la manera, o sea, su caridad, lo que él hizo, la manera en cómo él brindó un beneficio a los demás para que los demás también tengan, o sea, tengan algo de calidad, algo que les pueda como que ayudar a mejorar. O sea, al final, otra vez voy a mostrar lo que les estaba comentando, de que uno está creando un beneficio hacia los demás y ese beneficio al final puede ser reflejado hacia sí mismo. O sea, es como que una onda que uno crea que a la final puede llegar a uno mismo. Y ese es el punto del texto. O sea, que a la final, dando a otros, sin quererlo, uno recibe más. Entonces, en base a este texto, ¿qué puedo o he podido dar a otros como don para lograr buenos resultados en el área de trabajo? Bueno, he tratado de demostrar
mucha empatía cuando he podido y bueno, puedo hacerlo y en diferentes ocasiones. A veces es un poco difícil lidiar con ciertas personas, pero o sea, siempre he tenido como que ese pensamiento de que o sea, cada uno tiene como que más o menos su globo en donde tiene todos sus problemas, pero uno no los conoce. Entonces, ¿qué uno tiene que tratar de hacer? De alguna forma uno tiene que tratar de buscar la amabilidad con los demás. O sea, a pesar de que a veces uno como que tenga unas riñas, uno siempre trata de pensar en eso, ¿no? Que al final cada uno tiene sus propios problemas y no sabemos qué le puede estar pasando a esta otra persona, pero siempre hay que tratar de ser amable y tratar de buscar entender a esta persona. Otra forma en la que he podido ofrecer un don para mejorar los resultados es brindar entusiasmo e interés en los detalles. Yo siento, o bueno, considero que soy un poco detallista y la verdad es que me he dado cuenta que, por ejemplo, en mi universidad, algunos de mis amigos me han comentado eso, como que tú te centras mucho en los detalles, te tomas más tiempo para hacer esto y que lo otro, pero al final los resultados son buenos, son excelentes. Entonces, de cierta forma, mis amigos también como que han demostrado eso, como que han demostrado esa iniciativa y ellos también me han impulsado a eso, como que a tener un interés también en los detalles, que son importantes, porque a veces, o sea, como comentaba antes, un ingeniero químico tiene que pensar en muchas alternativas y a veces, o sea, por tratar de tomar tratar de hacer incluso lo más fácil, uno deja pasar por algo muy importante que puede como que, de lo que puede aprender más, de lo que puede desarrollar más y que le puede servir luego. Entonces, esa es una forma en la que he podido como que crear buenos resultados en la parte de la universidad. Y muchas gracias. Ese soy yo en una foto en una feria de química. Me pareció chistoso, pero está muy cool. Gracias, chicos. Gracias por su atención. Ponla, que todavía no la capturamos para hacerte bullying después. Sticker por sticker. Ya, mira. No me hagan bullying. Igual te lo van a hacer, igual te lo van a hacer. Era que pongas al duende. Sí, no, eso estaba... Oye, lo hubiera puesto, de verdad. Estaba muy chévere. Pero que parecía con serpiente Es que estoy. mira, les voy a comentar una anécdota. Está chévere, está Hace chévere. unos 3 semestres vi la materia de alemán. Ya. Y ese semestre hicieron la feria de los idiomas en la escuela. Y ya, pues ahí el profesor nos dijo que nos disfracemos de alemanes. Y bueno, este no es el traje de alemán, por si acaso. Este de aquí me lo puse en la feria de chino mandarín, me parece que era. Estaban allí para que cada uno se ponga los trajes y se tome la foto. Pero bueno, la cosa es que yo supuestamente me vestí de alemán, pero en realidad creo que estaba vestido como un campesino, de esos que van así para adentro. Yo sí les comenté un poco de la anécdota. Yo me acordé. Pero fue muy chistoso, de verdad. Fue ya nada, ya. Patas ninja. De hecho, ahí adentro tengo la ropa. Tenía la camisa, las medias largas, ya se imaginarán, la pantaloneta, los zapatos. Queremos verla. Por No la dos. tengo, no la tengo ahorita. Por ahí la tengo. Ahí la pasas en el grupo. Por favor, pásala en el grupo. Porque me van a hacer bullying después. Yo sería incapaz, pero sé que otros sí. No, Nadita de pero bullying. con respeto, con respeto. Bullying con respeto. Yo no soy así, yo no. Solo es para reírme, no, pero no. Muchas gracias, muchas gracias. Solo para sacar el estrés. Vamos a hacer bullying nada más. De nada, Fabián. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de lo que les expuse. Disculpen por haberme quedado un poquito. Cric, cric.
No, súper buena la presentación. Yo quería Gracias, recalcar gracias. algo que me gustó mucho de la presentación. Bueno, no de la presentación, de lo que has dicho. Me gusta mucho que presentas a Dios de una manera que da bastantes alternativas. Eso me parece súper, súper bacano, súper chévere. Me pareció así cuando lo leí en tu parábola y cuando ahora lo decías también que un ingeniero químico siempre debe ofrecer muchas alternativas y realmente yo creo que sí, definitivamente Dios es alguien que te ofrece alternativas. Muchas veces creemos que solamente Dios nos dice algo que tenemos que hacer y como que solamente es este y es un único camino y no hay más, pero en realidad no es así. Es un Dios que ofrece alternativas y eso me pareció súper bien, de eso, que de alguna manera transmitas a ese Dios que también te ofrece eso, varias alternativas y tú puedes escoger entre ellas. No sé si alguien más tenga algo que decir o preguntar. ¿Cuántos años tienes, Fabián? 22. ¿Cuántos me pones? Chuta, se me pasa la pregunta. No, o sea, me imaginaba más o menos, me imaginaba más o Ahora menos te eso, ponemos pues. 30. Así. A mí me va súper No, joven, yo chévere, sé. chévere. Me pareció a mí también muy, muy bonita la presentación y la verdad es que, como dice Jesús, cómo presentas a Dios como algo, como alguien cotidiano, alguien de tu día a día, que no necesitas como que algo extraordinario para sentir su presencia y para transmitirla. Eso es lo que más me percaté de tu presentación. Muchas gracias. Ahí les pasé la foto, qué risa. A ver, ya la voy a ver. Eso, llamando por teléfono. Bueno, esa fue la mejor, digamos, ya. Yo tengo la peor. Todo el mundo, todo el mundo paralizado en Zoom porque está viendo las fotos todavía en No, no, WhatsApp. Es que, de verdad que, no sé, fue chistoso. Nunca me voy a olvidar de eso. No sé qué me dio por hacerlo, pero chuta, Pero buena, o sea, está bien. esa fue la mejor foto, por eso. Ah, con razón. Fabián, haz un favor, deja de compartir ya Listo. la pantalla. Listo. Chévere, me gustó bastante igual lo que has compartido. Ahora quiero igual retomar lo del tema de la semana pasada que les estaba diciendo. Entonces quiero igual hacer una presentación. Mm, 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 mm. Sí pueden ver lo que yo estoy viendo, ¿sí no? Sí, Sí. También lo pensé, Katy. Yo también. Lo siento, mi computadora está lenta. Entonces, ya nada, hay que esperar. Listo. He querido hablarles relacionando al tema que dejamos a continuación la semana pasada, como les decía, sobre el efecto Mandela. ¿Qué es el efecto Mandela? Es algo que la sociedad recuerda varios momentos, pero que en realidad nunca existieron. Sí, eso es el efecto Mandela. ¿Habían escuchado esto antes del efecto Mandela? ¿No? ¿Sí? Yo no. ¿Nadie? Nadie había escuchado. Asumo que Yo nadie. se ¿Sí? lo escuché a un amigo el día martes. Listo, entonces miren, voy a escoger a alguien, voy a preguntarle a... ¿Quién tiene cara de Disney aquí? No sé, vamos a ver.
Vanessa tiene cara de Disney, no mentira. Vanessa, ¿estás ahí? Sí, sí estoy. Ya, listo. No sé si estás viendo lo que estoy compartiendo. Espera. Después tienes que decirnos qué significa tener cara Disney. O sea, cara de princesa, cara de princesa. Asumo yo, ¿no? O sea, ajá, sí, tiene que ver con eso, la verdad. Gracias. Tiene que ver con Gracias. eso. Lo que pasa es que eso se me quedó con Entonces Katy todas Olmedo. aplicamos. Lo que pasa es que con Katy Olmedo una vez íbamos escuchando o sea, yo iba escuchando, mejor dicho, Radio Disney ¿cómo se llama? En mi carro. Entonces me salió con que, oye, ¿tú que eres fresa o qué? Yo le digo, no, que estás escuchando Radio Disney. Entonces, el decir eso es o sea, una persona fresa, una persona que es como princesita, como que es así, o sea, que le gusta todo lo relacionado con eso, de las historias Disney y todo eso, lo romántico, lo Yo de ti no mágico. hubiera Oh, explicado. sí. Ya. Bueno, ya, Vane, mira, aquí hay Ya. una pregunta, ¿sí la puedes leer? Mm, sí, claro, sí. Ya, ¿me puedes decir cuál es la respuesta de eso? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de este reino? Algo así. Yo. Espérate un ratito. ¿Quién dijo yo? Ahí dijo yo. Qué risa. Sí, mi ñaña. Uy, no, es que no me dejan. Buenísimo. Francesca, ¿tú te acuerdas también cuál es la frase? Hola. No, yo no veía princesitas. Y es puro fútbol. Oliver Atom. Yo no veía princesitas, lo siento. Una cosita, espera, puedo hablar. Pero no era la reina malvada, porque no es Blancanieves, no es la reina malvada. La reina malvada, la bruja malvada, sí, como No, es quiera. que no era bruja. Bueno, ya. Bueno, ya, la cuestión es que, vamos a ver si es que me sirve. La verdad es que como mi computadora está lenta, Ujú. no sé si se pueda. ¿Sí están viendo? Está cargando. ¿Pueden escuchar? Sí. Bueno, los que no han visto en alguna vez de su vida la historia de Blancanieves, al menos un fragmento el día de hoy. Yo no escucho, ¿compartiste con sonido? Sí, Tampoco escuché el sonido. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. pues está todo. Yo te invoco, ven a mí del más allá. Con mi voz a través de los vientos y del fuego. Te conjuro. Muestra tu rostro. Dime, majestad, de tus deseos. Sabio espejo consejero. Saber quién es la más hermosa quiero. Bellísima eres tú, majestad. Pero existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa que es la más bella de toda la tierra. La quiero ser. Revélame su nombre. Su boca es de rosa, color negro. Listo. Bueno, realmente el efecto Mandela es, como les decía, lo que la sociedad ha tenido como una realidad, pero que no existe como tal. Realmente nunca se dice, nunca dicen en el cuento infantil espejito, espejito. Eso es algo que se ha venido dando dentro de la sociedad y cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que dice la bruja o la reina malvada, siempre responden espejito, espejito. Y no es así. Nunca lo dicen, nunca en los cuentos infantiles está eso. Se creó dentro de la sociedad y la gente cree que así es el cuento, pero nunca es así el cuento. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, aquí para este le voy a preguntar déjame ver. ¿Quién es amante de los Looney Tunes? ¿Quién es amante de los Looney Tunes?
No teníamos televisión por cable. Ok, bueno, a ver, vamos a Katy Morales. Katy, ¿qué ves de raro en la imagen? Que ahí va el chanchito, ¿o no? Eva el León, ¿no? ¡Qué león! De Porky. No, no es lo mismo. A mí me Los Looney parece que es Tunes. de Porky. ¿Qué? ¿La Warner Brothers? Diana, ¿tú ves algo raro en la imagen? Que no le quitaste el fondo blanco. No. Que faltan todos, no sé. No, este es el logo de los Looney Tunes que la gente ha creído que es realmente así como ustedes lo ven, pero en realidad no es ese. Luego cuando ya ven el logotipo real es de esta manera. Las letras no es Toons, T-O-O-N-S, sino es Tunes. Entonces esa es la realidad. Ya, sino que la gente cuando le escribe Toons con doble O. ¿Quién es amante otra vez de Disney? No, mentira. A ver, ¿quién le cacha cuál es el error de Mickey Mouse? Aquí. Tirantes. Los Tirantes. Exacto, sí, los tirantes. Los tirantes es algo que realmente nunca tiene Mickey Mouse, pero la gente lo asocia y cree que esa es la imagen real. Realmente es así. El del monopolio. ¿Cuál es el error ahí? Diana. Ah, yo sé. A ver, Jenny. ¿Cuál es el error ahí? Que le has cortado un zapato. Fabián, ¿tú notas algún error ahí? ¿O crees que ese sí es el logo del monopolio? Yo creo que sí es. O no sé si es el pantalón, no sé. Bueno, realmente no tiene monóculo. Si no tiene monóculo, entonces la gente siempre lo ha asociado de esa manera. Ya ven que tiene el monóculo y creen que realmente es así, el logo del monopolio, pero en realidad no es así. A ver, ¿quién cree que realmente el Pikachu es así? Se han visto Pokémon en su vida, ¿no? ¿Verdad? Sí. Nadie va con el error del Pikachu. Cristian Andrés tiene la respuesta. La cola. Sí, la cola. La cola. Sí, exactamente, la cola. La gente también, es lo mismo, todo esto que les estoy presentando, por lo general la gente cuando se les presenta este Pikachu, y de hecho hay muñecos de Pikachu con la cola negra, han creído siempre que realmente el Pikachu es así, pero no, es toda la cola amarilla. Y Es aquí que ha sido el está triple A, uno pues. del Star Wars. ¿Quién se ha dado cuenta de este detalle en el Citripio? De que realmente no es así, no es totalmente dorado. En las películas que se nos presentan en Star Wars, para quienes han visto, en realidad el Citripio tiene una pierna plateada. Y así mismo, lo mismo, o sea, muchos muñecos de Citripio van a estar completamente de amarillo, de dorado, pero en realidad no es así. Y aquí viene uno clásico para bíblico. ¿Cuál fue la fruta que comieron Adán y Eva? Fabián, ¿cuál fue la fruta? La manzana. Sí. Francesca, ¿tú sabes cuál fue la fruta? Paola, ¿tú sabes? Solo dice fruta prohibidos. Muy bien. En realidad, no hay
No hay ninguna, ¿cómo se dice? No se dice alguna, si es manzana, si es pera, no dice nada, solamente menciona lo que es un fruto. Entonces, por lo general, la gente ha venido como que creyendo de que es una manzana y siempre, por lo general, en las películas o en las mismas imágenes o figuras, siempre hemos creído de que ha sido una manzana. Sí, hasta que nos damos cuenta de grande de que realmente no ha sido una manzana. Eso es a lo que se le llama el efecto Mandela. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre la realidad y lo real? ¿Sí? La realidad es lo que percibimos con nuestros sentidos comunes, lo que cada uno de ustedes pueda percibir con todos los sentidos que nosotros tenemos, el tacto, el olfato, visión. Y lo real es lo que realmente es decir, lo que existe en realidad. ¿Sí? Entonces, la realidad es una parte pequeña de lo real. Y bueno, entonces, por decirlo así, la realidad es lo que nosotros podemos concebir desde nuestra sociedad y desde nuestra cultura, ¿sí? Y es solamente una pequeña parte de lo real. Es decir, lo real engloba algo mucho más grande que no podemos nosotros alcanzar. Por ejemplo, si a uno de ustedes le dijera, ¿sabes qué? Hay en otro universo vida, nadie lo sabría, ¿sí? Pero es algo real que hay otros universos, pero nadie ha ido hasta allá, no es nuestra realidad, no es parte no hace parte de nuestra realidad, de nuestra percepción, porque nosotros no percibimos otro universo, pero hace parte de lo real. Aquí hay un video que se los quiero recomendar, que es la realidad en la psicología cognitiva. Creo que algunos ya lo han visto. Yo lo voy a enviar por el WhatsApp, este link, que habla sobre, creo que ya algunos, como les digo yo, me imagino que ya lo han de haber visto. Me llamo Tomás Morales y soy vuestro profesor de psicología social. ¿Qué es la realidad según la psicología social? Esta asignatura no tendrá examen. ¿De acuerdo? Pero... Es heavy ese video. Solo os pido que veáis esta clase como una obra de teatro. Yo seré el actor principal y vosotros seréis los espectadores. Bueno, no lo vamos a ver aquí todo, solamente se los recomiendo porque van a poder entender un poquito más que la realidad es una construcción social. Es una construcción que hacemos todos, ¿sí? Y se va a hablar un poquito que obviamente hace mucho tiempo atrás lo que se consideraba normal o lo que se tenía como enfermedad, el día de hoy ya no lo es. Entonces la realidad va cambiando según el contexto, según el tiempo, según la cultura, según la sociedad. Es como cuando, por ejemplo, nosotros el día de hoy no podemos concebir de que se coman cosas raras, o qué sé yo, cuando ya vemos que en el oriente se comen las orugas, por ejemplo, por decirlo así, o no me acuerdo cuál es el nombre que tienen estos gusanitos, pero no es parte de nuestra realidad, no es parte de nuestra cultura en Guayaquil. Pero si vamos al oriente nos encontramos que sí, que es algo cultural, que es algo que los indígenas hacen todos los días y comen de lo más normal. En otras ciudades pasa otras cosas y así cada cultura vive una realidad. Entonces la realidad es una construcción social, es algo que construimos entre todos. Y el video habla mucho mejor y como dijo Fabián, sí es medio heavy porque te hace dudar de lo que tú estás viviendo prácticamente. Entonces por ese lado sí te llega a cuestionar un poco. Muy bien, voy a hablar entonces de la realidad de la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos verdades de fe. Esto no es una realidad histórica, ¿sí? Hay que entender eso bien y que eso quede claro para todos. El Antiguo Testamento, la Biblia entera, no vamos a encontrar verdades de fe. Perdón, vamos a encontrar verdades de fe y no vamos a encontrar realidades históricas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que tener claro, de que es un libro de formación y no es un libro de información. Lo que menos vamos a encontrar en la Biblia es una información científica sobre algo relacionado al mundo o algo de ciencia. Ahí no hay ninguna respuesta.
pero sí es un libro catequético, sí es un libro que nos forma, sí es un libro que nos enseña. La creación del mundo en 6 días y el séptimo día como descanso de Dios, ¿sí? Esto es una catequesis de parte del escritor sagrado, ¿sí? Esto no hay que entenderlo como realmente una verdad histórica, el mundo fue creado en 6 días y en el séptimo día descansó, no es algo literal, no es algo científico, no es algo histórico. Entonces hay que entender que hay una enseñanza de parte del escritor sagrado en eso. ¿Y cuál es la enseñanza? De que el 6 como tal es un número incompleto y él al descansar en su creación lo hace todo perfecto. Y la creación es perfecta porque Dios descansa, es decir, Dios pone su espíritu en toda la creación. Y lo mismo pasa el día de hoy con nosotros. Nosotros no podemos ser perfectos sin Dios. Nosotros alcanzamos la perfección cuando Dios habita en nosotros, cuando Dios descansa en nosotros, que esto es lo mismo que es cuando Dios sopla en nosotros. Es toda una catequesis, como les decía ahí, en la creación del mundo. En los evangelios se encuentra la vida de Jesús según los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, según la realidad social y cultural de su tiempo. En los evangelios se encuentran diferentes versiones sobre un mismo hecho o acontecimiento que pueden contradecir un orden espacio-temporal, pero no se contradice en una verdad de fe. ¿Sí? Es decir, que en los evangelios vamos a ver que ellos no se van a interesar por ningún lado en saber en qué orden lo dijo primero Jesús y lo dijo en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. No les va a interesar, simplemente lo van a contar según su percepción y según lo que ellos estaban viviendo en su tiempo. ¿Sí? Pero lo que no puede contradecirse en la Biblia son verdades de fe. Es decir, que toda la enseñanza es coherente en sí misma. Muy bien, aquí hay otra parte del efecto Mandela. Según ustedes, Jesús, ¿dónde fue clavado? ¿En sus manos o en sus muñecas? Diana. No, dice, no quiero. ¿Qué pasó? A ver, perdón. Ay, me pegué. O sea, yo me acuerdo, es que no, o sea, mi lógica, lo que pasa es que yo como que busco el tema de la lógica, pero yo digo, o sea, si está en las manos, igual no puede sostenerse todo, pues, ¿no? Pero creo yo lo relaciono mucho con el padre Pío, donde él tenía las estigmas. Y creo, si mi memoria no me falla, si era en las manos. No me acuerdo. Bueno, la verdad es que también hubieron santos que tuvieron visiones de Jesús con las llagas en sus manos y hubieron santos que tuvieron visiones de Jesús con las llagas en su muñeca. ¿Ustedes a cuál creen que la Iglesia Católica le dio la razón? Las manos, tal vez. Las manos también. Algo recuerdo que el padre Pío también no tenía a sí mismo las señas. Vanessa, ¿tú qué dices? Juanpa, ¿qué dicen? O sea, hasta donde yo sé, no he escuchado que hay un pronunciamiento oficial de dónde fue, en serio. Sí. Eso no había O sea, escuchado. lo que pasa es Pero, que o sea, yo me voy. o sea, los santos, o sea, lo que pasa es que cuando revisan para canonizar a un santo, revisan sus visiones, revisan toda su historia y obviamente la iglesia, si ya los canoniza, les está diciendo que su visión fue certera, o sea, que su visión es correcta. Entonces es como
hay santos de parte del uno y del otro. Ya prácticamente estoy dando la respuesta ahí. ¿A quién le dio O la sea, no sé, razón? asumo que las muñecas, después de entrar a estudiar con la ciencia, no sé, asumo que le dieron la razón a las muñecas. Creo, no sé. Vane, ¿qué dices, Vane? Yo diría que a las manos. Bueno, pues sorpréndense. La iglesia le da la razón a las dos. Y ustedes dirán, ¿por qué a las dos? Porque la realidad es una construcción social, es una construcción cultural. No podemos quitar a Dios de nuestra cultura, de nuestra sociedad, no podemos quitar a Dios de nuestras costumbres. Los santos que tuvieron la visión con las llagas de Jesús en la muñeca es porque crecieron en su época y en su tiempo viendo a un Jesús crucificado en sus muñecas. Y los santos que tuvieron la visión de Jesús con las llagas en sus manos es porque crecieron viendo estatuas e imágenes con un Jesús crucificado en sus muñecas. Entonces, es parte de su realidad cultural, es parte, o sea, no, Dios no se va a alejar de la realidad de cada uno. Dios va a ser parte. Y por eso la iglesia va a decir, bueno, no vamos a dar como que en cuál es la correcta, porque históricamente hablando, no podemos hablar. Les repito, es una verdad de fe. Jesús fue crucificado. Esa es la realidad de fe. Entonces no se interesa tanto en si fue realmente en la mano o fue en la muñeca. Realmente lo importante va mucho más allá de eso. Y como les digo, o sea, la iglesia lo toma un Dios que se encuentra en la realidad de estos santos, por la cultura, por la sociedad y por todo lo que hay allí. Entonces sí queda entendido. Entonces la iglesia es como los evangelios. El evangelio de San Lucas, si no me recuerdo, Pedro se encuentra con Jesús la primera vez en tierra. Ese es su primer encuentro. ¿Y quién lo lleva a Jesús? Lo lleva su hermano. Pero vemos en el evangelio de Mateo que el primer encuentro que Pedro tiene es en el mar. ¿Cuál de los dos son inspirados? Mateo o Lucas, no, los dos son inspirados, porque lo que me están diciendo es una catequesis, no me están dando una historia. Lo mismo ocurre en este caso de las manos muñecas, o sea, no nos vamos a interesar en que si realmente pasó o no pasó en las muñecas. Lo que va a interesarle a la comunidad, a la iglesia, es decirle a todos, Jesús fue crucificado. Y esa es la realidad de enseñanza y catequética, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, como para que me entiendan un poquito en este tema. Y muy bien, esto es el texto bíblico que vimos la semana pasada, el administrador astuto, de Lucas 16, del 1 al 18. Pues ya saben lo que dice ese texto bíblico. Aquí se mencionan las falsas riquezas, es decir, lo efímero, lo que no es duradero. Nuestra realidad también es pasajera. Hacer uso de las falsas riquezas es hacer uso de aquello que se encuentra en nuestra realidad cotidiana para el bien de los demás. Entonces, acuérdense que el administrador astuto utilizó las falsas riquezas para así ganarse a muchos y tener a dónde hospedarse el día en que lo echen. Entonces Jesús también va a decir, ustedes sean astutos, porque si los hijos del mal pueden serlo, los hijos de la luz con mucha más razón. Entonces, se menciona qué es la falsa riqueza. La falsa riqueza es aquello que es pasajero, es aquello que es efímero, que pasa muy rápido, que solamente es momentáneo. ¿Y qué es lo momentáneo? Nuestra realidad es momentánea. Esta realidad que nosotros estamos viviendo no es una realidad eterna. Ténganlo presente. Lo que ustedes viven en su trabajo, lo que ustedes viven en su familia, lo que ustedes viven solamente es un momento. Y luego todos nosotros vamos a pasar y quedarán nuestras generaciones. Entonces solamente es algo pasajero. Pero este tiempo, esta época, esta cultura, nuestra realidad como tal, debemos aprovecharla porque también es una falsa riqueza. Es una falsa riqueza la cual estamos viendo el día de hoy y que debemos aprovecharla de alguna manera para el bien de los demás. Por eso Dios se encuentra en nuestra realidad cotidiana.
Entonces, abriendo el margen otra vez entre la diferencia que es la realidad y lo real, lo único real que nosotros debemos tener certeza es Dios. Y esa es la visión espiritual que nosotros debemos tener. Claro que si ustedes le preguntan a un filósofo o a un, qué sé yo, catedrático, ¿qué es lo real? Obviamente les va a dar diversas respuestas. Y además es algo que aún es desconcertante, porque lo real abarca muchísimo, algo incluso desconocido. Pero para nosotros, Dios es lo único real, y de Él, que es su ser, mana todas nuestras realidades. Entonces, Dios es lo único real que acontece en nuestra realidad social y cultural. Mi realidad, la realidad que yo vivo en mi sociedad, en mi cultura, es una visión humana. Es decir, de Dios podemos percibir algo de su totalidad, lo cual es llamado las primicias del Espíritu Santo. Al vivir esta realidad que me acerca a lo real, es decir, a Dios, y ser astuto para el bien de los demás, utilizando lo efímero, visión apostólica, ya que me estoy dando para los demás, hago amigos para Dios. Esta es la visión comunitaria, con quienes compartiré en las eternas moradas, como lo dice Juan 14:2. Jesús va y les dice, me voy porque al lugar donde yo voy les voy a preparar las moradas. En mi casa, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces ya Jesús está hablando y está aproximando a todos a otra realidad que no es la misma realidad que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Entonces, y prácticamente esa realidad que nos acerca a Jesús, nos acerca mucho más a lo real, que es Dios como tal. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, los evangelios, la Biblia, cuando leemos, cuando hacemos lectura de los evangelios, nosotros no podemos tomar como algo certero, pero por decirlo así, histórico o científico, sino como certero de fe. Una verdad de fe. Eso es lo que me está transmitiendo cuando yo leo la Biblia. Por eso estos errores comunes de ¿qué comió Adán y Eva? Ah, la manzana. Y le damos importancia a la manzana, pero no entendemos bien cuál es la profundidad del mensaje que me está dando. Y así pasa con varios pasajes de la Biblia. Entender esto es un paso más para nosotros poder conocer y aproximarnos más a Dios. Entonces, esa es la idea de lo que les comparto para ahora. ¿Hay alguna pregunta? Qué risa. Bueno, entonces si no es así, espero yo que no haya ninguna duda en serio, que esté todo claro. Y bueno, eso sería todo por compartir. Acuérdense de eso. Y la pregunta que les hice la semana pasada, ¿cuáles son las falsas riquezas que yo debo de aprovechar para los demás? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es esa falsa riqueza que estoy teniendo yo el día de hoy para aprovecharla dentro, en mi trabajo, en mi familia, para yo aprovechar y ganarme esos amigos del cielo, por decirlo así? Esa es una pregunta que yo les decía la semana pasada y se las vuelvo a repetir. Eso es todo, amigos. ¿Alguien que tenga algo que decir? No sé. Si no hay nada, pues nos despedimos. Pero con una oración. No, sí. Ya Katy ya mismo se va, ya no te cortas. Qué risa. La verdad es que lo que dijiste está muy interesante, o sea, diferenciar entre lo que es realidad y lo que es real, ¿no? Porque, o sea, muchas personas tratan de, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que cada uno, o sea, la realidad es una construcción social, ¿verdad? Y muchas personas lo viven como si fuera algo que es real, o sea, que es algo que tiene evidencia, pero en realidad no es así. Entonces,
creo que sí deja pensando mucho realmente en qué considerar como una realidad y qué considerar como real. O sea, algo que realmente existe. Sí, está bien. ¿Quién quiere hacer la oración final? Diga yo. Qué feo ser así. Yo secundo eso. Francesca quiere hacer la oración. Bueno, estoy bien, no tengo problema. Chévere, chévere, Va a Francesca. salir improvisado, eso sí. Bueno, nos ponemos en posición de oración. Bueno, gracias, Padre amado, por permitirnos estar una vez más aquí, escuchando tu palabra. Gracias también por guiarnos hacia tu camino, por conocer un poco más. Te agradecemos por los que estamos aquí en este momento, por todos y cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, para que nos encontremos bien, en paz, en tranquilidad, y que la armonía esté con nosotros y que nosotros estemos contigo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. ¿A quién le toca la próxima semana? Katy. ¿A Katy? Sí, ¿por qué me haces dudar aquí? Chévere. Estás muteada, Katy. No, a mí no. No me ¿En acuerdo serio? bien. Sí, No, 17. Katy. creo que es Karina. ¿Se había cambiado? No, de verdad. Es que, a ver, espérate, déjame ver. Ya para la grabación. Lo siento. Te pasa. Sí, te estaba grabando. Bueno, yo me despido porque tengo una transmisión a las 9. Me encomiendo ahí a sus oraciones. Nos vemos. Chao, Juanpa. Te veo bien. Chao, Jesús entra, Lin, no lo encuentro. No tengo tampoco alguien aquí. Deja buscar. Yo también me despido, chicos. Chao, se cuidan. Un gusto haberlos visto. Chao. Juan. Chao, chicos, buenas noches. Chao, y Chao, cuídate. no soy yo. Estamos buscando el link de... Chao. Del cronograma. No sé, creo que sí lo encontré. Se demora en abrirse. Eso lo pasaron en el grupo, ¿no? Dice, ¿verdad? No sabía que estaba cambiado. Sí, a Karina le toca. Ah, aquí está. A Karina. A Karina. Ajá. Déjame avisarle porque después se lo... Sí, Karina. Pero ¿y tú no estás? ¿Tú cuándo estás? Karina. Dice Nelson, Karina Manuel, Raquel. Sailén. Tuvimos que mover el final. ¿El 21? ¿El 21 o el 12? Pero casi no está, pues. No estoy, pónganme al final, por favor. ¿Al 21 o al 12? Ya, mira, ¿21 de compartir. noviembre o 12? No está actualizado eso, creo, Diana. ¿Dónde está? Pueden ver.